La puerta se cerró con un sonido seco que todavía me retumba en el pecho. No fue un portazo furioso, fue peor, fue un clic firme, definitivo, como si alguien hubiera sellado un sobre con mi nombre y lo hubiera enviado lejos, muy lejos de todo lo que conocía. Tenía 60 años, y estaba parado en la acera con una maleta pequeña, mirando la casa que ayudé a construir, la casa donde enseñé a mi hijo a caminar, la casa donde enterré a mi esposa en recuerdos, y mi propio hijo acababa de decirme que no podía quedarme. Papá, ya no puedes estar aquí, lo dijo sin levantar la voz, sin insultos, sin lágrimas. Eso fue lo que más dolió. Sus palabras no tenían rabia, tenían decisión. Intenté buscar en su rostro algo que me indicara que estaba dudando, que esperaba, que yo dijera algo para cambiarlo todo, pero no, sus ojos estaban cansados, tensos, como si llevara días ensayando esa frase. Yo no supe qué responder, sentí que si hablaba, mi voz iba a temblar, y no quería darle ese espectáculo, no quería que me recordara así, frágil, suplicando. Detrás de la cortina de la ventana del salón vi una pequeña sombra moverse. Mi nieto solo alcanzaba a ver sus ojos curiosos, asustados. Él no entendía nada, yo tampoco. Esa misma ventana, por ahí lo vi dar sus primeros pasos, tambaleándose entre el sofá y mis brazos. Esa misma sala fue testigo de cumpleaños, navidades, celebraciones humildes pero llenas de risas. Ahora me observaba desde fuera, como un extraño. La tarde estaba fría, pero no tanto como el vacío que empezaba a crecer dentro de mí. El viento movía las hojas secas de la calle y el sonido parecía burlarse de mi silencio. Mis vecinos salían y entraban. Algunos me miraban de reojo, otros fingían no verme. Nadie preguntó nada, nadie se acercó, y quizá era mejor así. Mira, hijo, sostuvo la puerta un segundo más, como si estuviera esperando que yo protestara, pero yo no lo hice. Me limité a asentir, un gesto pequeño, casi invisible, porque si decía algo, iba a romperme. La puerta se cerró, ese clic, y con él, se cerraron décadas enteras de recuerdos. Me quedé mirando la madera unos segundos más, esperando que se abriera otra vez, que Daniel saliera corriendo y dijera que todo era un error, que estaba molesto, que necesitaba espacio, que no hablaba en serio. Pero la casa permaneció en silencio. Metí la mano en el bolsillo y sentí las llaves, las mismas llaves que usé durante años para entrar sin tocar. Las sostuve unos segundos y luego entendí algo que me atravesó como un suspiro frío. Ya no servían. No era solo una casa lo que estaba perdiendo. Era mi lugar, mi rol, mi identidad dentro de esas paredes. Caminé unos pasos alejándome de la puerta, pero mis piernas se sentían pesadas, como si cada paso estuviera arrastrando un recuerdo. Pensé en el día en que Daniel me pidió que me mudara con él. Papá, ya trabajaste demasiado, es tu turno de descansar. Esta casa también es tuya. Recuerdo el orgullo que sentí. Pensé que había hecho algo bien en la vida. Pensé que los sacrificios habían valido la pena. Y ahora, ¿ya? No puedes quedarte aquí. No hubo discusión larga. No hubo gritos, solo una conversación corta en la cocina, unas palabras tensas, una mirada esquiva de su esposa, y luego la frase final. Yo intenté preguntar por qué. Él respondió con evasivas. Necesitamos espacio, las cosas han cambiado, es lo mejor para todos. Frases que suenan lógicas cuando no son tu corazón el que está siendo empacado en una maleta. Me senté en la banca frente a la casa, como si aún esperara algo. La calle seguía su ritmo normal, autos pasando, un perro ladrando a lo lejos, la vida continuando como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero para mí, el mundo acababa de moverse. A los 60 años uno cree que ya entendió la vida, que las grandes pérdidas quedaron atrás, que el dolor más fuerte ya se vivió. Yo enterré a mi esposa hace años. Pensé que ese era el golpe más duro que podía recibir. Me equivoqué, porque perder a alguien por la muerte es un dolor inevitable, pero perder a un hijo estando ambos vivos
Eso es una herida que no sabes cómo explicar. Me pregunté en qué momento todo cambió, cuando dejé de ser necesario, cuando mis consejos empezaron a sonar como interferencias, cuando mi presencia dejó de ser compañía y se volvió carga. Tal vez fui demasiado estricto cuando era joven, tal vez trabajé tanto que olvidé escuchar. Tal vez mis silencios pesaron más de lo que imaginé, o tal vez simplemente el tiempo hizo lo que siempre hace, transformarlo todo sin pedir permiso. Miré una última vez la fachada. Las paredes aún tenían el tono beige que pintamos juntos. Yo sosteniendo la escalera, Daniel riéndose porque manché el suelo. Algún día esta casa será de mis hijos, me dijo entonces. Nunca imaginé que yo no tendría un lugar en ese futuro. Respiré hondo, el aire frío me ardió en los pulmones. Tomé la maleta, no pesaba mucho, un par de camisas, un suéter, algunas fotos, mis documentos, lo esencial. Quizá eso era lo que yo también me había convertido en, algo no esencial. Caminé sin rumbo fijo. Cada paso era una mezcla de incredulidad y orgullo herido. No quería llamar a nadie, no quería explicar lo que ni yo mismo entendía. Lo que más me dolía no era la falta de techo, era la falta de palabras. Mi hijo no gritó, no lloró, no me abrazó, antes de cerrar la puerta, y ese vacío entre nosotros era más frío que cualquier noche en la calle. Mientras me alejaba, sentí algo que no había sentido en años, miedo, no miedo a dormir en otro lugar, miedo a que esa puerta no volviera a abrirse jamás, y mientras el cielo empezaba a oscurecer, entendí que esa tarde no era el final de una discusión, era el comienzo de algo que todavía no comprendía, algo que llevaba tiempo creciendo en silencio dentro de esa casa, algo que, quizás, empezó mucho antes de ese clic que todavía me persigue. Esa noche no dormí, no por el frío, ni por la incomodidad del lugar improvisado donde terminé quedándome. No dormí porque mi mente empezó a caminar hacia atrás, como si necesitara revisar cada año, cada decisión, buscando el momento exacto en que todo comenzó a fracturarse. Cuando Daniel tenía 8 años, su madre enfermó. Recuerdo su pequeña mano aferrándose a la mía en el hospital, sus ojos grandes, llenos de preguntas que yo no sabía responder. Cuando ella se fue, él no lloró frente a mí, solo me abrazó fuerte, como si temiera que yo también desapareciera. Ese día me hice una promesa silenciosa, no le faltaría nada. Trabajé turnos dobles durante años, conducía de madrugada, regresaba al amanecer, dormía pocas horas y volvía a salir. Había días en que mi cuerpo me pedía detenerme, pero su rostro dormido en la habitación era suficiente para seguir. Vendí el anillo de matrimonio cuando llegó el momento de pagar su matrícula universitaria. Nadie lo supo, ni siquiera él. Solo dije que era un ahorro que tenía guardado. No quería que sintiera peso, quería que volara ligero. Daniel siempre fue inteligente, no solo en los estudios, sino en su manera de observar el mundo. Era curioso, ambicioso, me hablaba de empresas, de proyectos, de sueños grandes. Yo lo escuchaba en silencio, orgulloso, aunque muchas veces no entendiera del todo lo que decía. A los 18 años, el día que se fue a la universidad, me abrazó antes de subir al autobús. Un día te voy a devolver todo, papá. Yo sonreí, pero por dentro pensé que no tenía que devolver nada. Los padres no hacemos inversiones esperando ganancias, o al menos eso creía. Los años pasaron rápido. Se graduó con honores, consiguió un buen trabajo, empezó a vestir diferente, a hablar diferente. Su mundo se expandía y el mío seguía siendo simple: trabajo, casa, cuentas, silencio. Cuando me jubilé, sentí algo extraño. Por primera vez en décadas no tenía un horario que cumplir. La casa se sentía demasiado grande y demasiado vacía al mismo tiempo. Fue entonces cuando Daniel me llamó. Papá, quiero que vengas a vivir con nosotros. Ya hiciste suficiente, es hora de que descanses. Recuerdo el día que crucé la puerta de su nueva casa, moderna, luminosa, con espacios abiertos. Me mostró cada habitación con orgullo.
Cuando me enseñó el cuarto que sería el mío, sentí un nudo en la garganta. Esta casa también es tuya, dijo, y yo le creí. Los primeros meses fueron buenos. Cenábamos juntos, jugaba con mi nieto en el jardín, le contaba historias antes de dormir, me sentía útil, presente, parte de algo, pero lentamente comenzaron los pequeños cambios. Su esposa empezó a sugerir que los niños tenían sus propias rutinas, que ciertas formas antiguas ya no se aplicaban. Yo intenté adaptarme, guardaba mis opiniones, observaba más de lo que hablaba. Al principio eran detalles casi invisibles. Comenzaron a cenar más tarde, cuando yo ya estaba cansado. Algunas conversaciones se detenían cuando yo entraba en la sala. Las decisiones importantes se tomaban sin preguntarme nada, aunque afectaran la casa donde vivíamos todos. Una tarde escuché a mi nuera decir en voz baja: necesitamos nuestro propio espacio. No supe si se refería a una habitación o a mí. Daniel empezó a trabajar más horas. Llegaba tarde, cansado. Yo intentaba hablar con él, preguntarle cómo estaba, pero sus respuestas eran breves. Todo bien, papá, pero no sonaba bien. Yo también cambié. Empecé a sentirme como visitante. Preguntaba antes de usar la cocina. Cerraba la puerta de mi cuarto incluso cuando estaba solo. Me movía con cuidado, como si cualquier paso en falso pudiera incomodar. Lo más difícil fue darme cuenta de que ya no sabía cómo ayudar. Cuando Daniel era pequeño, yo tenía todas las respuestas. Sabía cómo protegerlo, cómo orientarlo, pero ahora su mundo era más complejo que el mío. Sus problemas eran financieros, estratégicos, empresariales. Yo apenas entendía los términos que mencionaba por teléfono. En más de una ocasión, quise decirle que no necesitaba demostrar nada, que ya era suficiente, pero me contuve. No quería parecer un padre que no comprende el progreso. Una noche, mientras lavaba los platos, escuché una conversación entre ellos en el salón. No mencionaban mi nombre directamente, pero supe que hablaban de mí. Se mete en cosas que no entiende. No quiero que los niños crezcan sintiendo presión. Siempre hay una mirada, como si estuviéramos fallando. Me quedé quieto, con las manos mojadas, el agua corriendo, sin que me diera cuenta. Mi mirada, presión, jamás quise que se sintiera en deuda. Nunca le pedí nada, ni dinero, ni favores, solo presencia, solo afecto. Pero entendí algo doloroso. A veces el sacrificio también pesa, incluso cuando no se menciona. Tal vez mi historia de esfuerzo se convirtió en una sombra demasiado grande. Tal vez mi silencio fue interpretado como juicio. Empecé a cuestionarme todo. ¿Fui demasiado exigente cuando era joven? ¿Le hice sentir que su éxito debía compensar algo? Nunca lo obligué a estudiar medicina ni derecho. Él eligió su camino. Yo solo abrí puertas como pude. Sin embargo, algo se estaba rompiendo lentamente, como una grieta invisible en una pared aparentemente perfecta. Las cenas se volvieron más cortas, las conversaciones más formales. Mi nieto seguía abrazándome, pero incluso eso empezó a generar comentarios sobre no confundir roles. Y yo me hice pequeño, reducí mis historias, mis consejos, mis opiniones. Pensé que si ocupaba menos espacio, todo volvería a la normalidad. No imaginé que el problema no era cuánto espacio ocupaba, sino lo que representaba. Porque para mí, vivir en esa casa era el cierre natural de una vida dedicada a criar, pero para ellos, tal vez era un recordatorio constante de algo que nunca hablamos. Y mientras yo trataba de adaptarme en silencio, sin saberlo, la distancia crecía. No fue un cambio abrupto, fue gradual, sutil, como la luz que se apaga poco a poco sin que notes el momento exacto en que la habitación quedó en penumbra. Y ahora, sentado lejos de esa casa, entiendo que el día que la puerta se cerró no fue el comienzo del conflicto, fue el resultado de años de palabras no dichas, de emociones guardadas, de sacrificios mal interpretados. Y lo que aún no sabía,
era que lo peor todavía no había salido a la superficie. La tensión no explotó de un día para otro. Se acumuló como el polvo en una habitación cerrada, en silencio, casi invisible, hasta que un día el aire se vuelve irrespirable. Empecé a notar que Daniel evitaba quedarse a solas conmigo. Si entraba en la cocina, él salía con el teléfono en la mano. Si me sentaba en el jardín, encontraba una excusa para meterse a trabajar. No eran gestos bruscos, eran pequeños desvíos constantes. Una tarde, mientras buscaba una herramienta, en el garaje, escuché sus voces desde la sala. No estaba espiando, solo estaba ahí. Tu padre no entiende cómo funcionan las cosas ahora, decía mi nuera, en un tono bajo pero firme. Siempre opina, siempre mira como si supiera más. Daniel suspiró. Él solo quiere ayudar, pero no ve que nos hace sentir como si todo lo que hacemos estuviera mal. Sentí un golpe silencioso en el pecho. Me quedé quieto, con la caja de herramientas en la mano, intentando comprender en qué momento mi intención de ayudar se transformó en juicio. Yo no criticaba su manera de criar, solo sugería, a veces, desde la experiencia, pero quizás mi experiencia ya no tenía lugar en ese mundo moderno que ellos construían. Con el paso de las semanas, la casa cambió de energía. Las risas se volvieron menos frecuentes cuando yo estaba presente. Las decisiones se tomaban en conversaciones cerradas. Empezaron a llegar cartas del banco dirigidas solo a Daniel. Las dejaba sobre la mesa, pero él las guardaba rápido, casi con nerviosismo. Un día, accidentalmente vi uno de esos sobres abiertos. No buscaba leerlo, pero el papel sobresalía lo suficiente como para mostrar una palabra que me inquietó: vencimiento. No pregunté nada, pensé que era asunto suyo. No quería ser ese padre que invade, pero el silencio empezó a volverse más pesado que cualquier palabra incómoda. Una noche, Daniel llegó más tarde de lo habitual. Su rostro estaba tenso. Apenas saludó. Cenamos en silencio. Cuando su esposa llevó a los niños a dormir, él se quedó sentado frente a mí en la mesa. Durante unos segundos pensé que por fin hablaríamos. Papá, empezó, evitando mi mirada. Las cosas están complicadas. Esperé, estoy manejando algunas inversiones. Hubo retrasos. Nada grave, asentí. No entendía mucho de inversiones, pero sí entendía el orgullo. No quise presionarlo con preguntas que pudieran sonar a desconfianza. Si necesitas ayuda, dije con cautela. Él levantó la vista de golpe. ¿Ayuda? ¿Con qué? No sé, tal vez pueda aportar algo de mis ahorros. Oh, su expresión cambió. No fue gratitud, fue molestia. No quiero tu dinero, papá. La frase cayó con una fuerza que no esperaba. No era eso, solo pensé, siempre piensas que tienes que salvarme. Guardé silencio, porque, en el fondo, quizás sí sentía eso. Había pasado mi vida entera protegiéndolo. ¿Cómo se apaga ese instinto? De un día para otro, los días siguientes fueron aún más tensos. Las llamadas al teléfono fijo comenzaron a repetirse. Daniel respondía en voz baja, caminando de un lado a otro. A veces golpeaba suavemente la mesa con frustración. Intenté mantenerme al margen, pero, una tarde, la discusión finalmente explotó. Todo empezó por algo pequeño. Comenté que quizás era mejor esperar antes de hacer otro gasto grande en la casa. Nada más que eso. Daniel se levantó de la silla con brusquedad. No sabes de lo que hablas. Me quedé inmóvil. Solo estaba sugiriendo. Siempre. Estás sugiriendo, siempre observando, siempre como si estuvieras evaluando todo lo que hago. Sentí que el aire se volvía denso. Daniel, yo solo quiero que estés bien. Eso es exactamente el problema. Su voz temblaba, pero no de tristeza. Siempre quieres que esté bien según tu definición, según tus sacrificios, según lo que tú hiciste. Me quedé en silencio. No entendía completamente lo que estaba escuchando. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Todo, respondió, pasándose la mano por el cabello. Crecí viendo cómo te destruyas trabajando. Crecí escuchando historias de todo lo que dejaste por mí.
¿Sabes lo que eso hace? No respondí. Hace que uno sienta que nunca es suficiente. Esas palabras me atravesaron. Yo nunca quise que se sintiera en deuda. Nunca le recordé mis sacrificios como reproche. Si los mencioné alguna vez, fue con orgullo, no con exigencia. Daniel, yo nunca te pedí nada a cambio, tal vez no con palabras, pero estaba ahí, siempre estaba ahí. Su mirada tenía algo que nunca había visto antes, resentimiento acumulado. Me hiciste sentir que si fracasaba, todo tu esfuerzo habría sido inútil. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Fracasas, hijo? Tienes una familia, una casa y deudas, gritó por primera vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ahí entendí que el problema era más profundo de lo que imaginaba. Había invertido dinero en un negocio que no resultó como esperaba. Había pedido préstamos confiando en un crecimiento que no llegó. La presión lo estaba consumiendo, y en lugar de compartirla conmigo, la había convertido en un muro. Estoy haciendo todo lo posible, dijo más bajo, casi agotado, pero cada vez que te veo, recuerdo todo lo que arriesgaste por mí, y siento que no puedo fallar. Quise acercarme, quise abrazarlo como cuando era niño y tenía miedo de la oscuridad, pero no lo hice, porque ya no era un niño, era un hombre, herido en su orgullo. Yo no necesito que seas perfecto, dije despacio, solo necesito que seas honesto. Él bajó la mirada. Necesito espacio, papá. Esa frase volvió a aparecer, pero esta vez no sonó como una simple incomodidad doméstica, sonó como una ruptura. Los días siguientes fueron fríos, cordiales, pero distantes, hasta que llegó esa conversación final en la cocina, esa en la que, con voz controlada, me dijo que debía irme. Ahora, recordando cada palabra, empiezo a comprender que no fue solo una decisión práctica, fue la explosión de años de presión silenciosa, de expectativas malentendidas, de orgullo herido. Yo pensé que estaba siendo apoyo, él pensó que estaba siendo sombra, y en medio de esa confusión, la relación comenzó a quebrarse. Lo que aún no sabía era que detrás de su dureza había algo más, algo que yo no había visto, algo que cambiaría por completo la forma en que entendía esa puerta cerrándose frente a mí. Las primeras noches después de irme fueron una mezcla de incredulidad y orgullo herido. No llamé a nadie, no quise contarle a ningún amigo que, a mis 60 años, estaba durmiendo en el sofá de un conocido porque mi propio hijo me había pedido que me fuera. Yo seguía repitiendo la discusión en mi cabeza, intentando encontrar el momento exacto donde pude haber dicho algo distinto. Tal vez si hubiera guardado silencio más tiempo, tal vez si hubiera sido más firme, tal vez si hubiera sido menos presente, pero la verdad era que ya no tenía respuestas. Una mañana, mientras caminaba sin rumbo claro por el barrio donde crecí, alguien pronunció mi nombre. Era Ernesto, un viejo amigo de la familia. Nos conocíamos desde antes de que Daniel naciera. Había sido compañero mío en los años más duros de trabajo. Me miró con sorpresa. ¿Qué haces por aquí tan temprano? Intenté sonreír, pero él me conocía demasiado bien. Terminamos sentados en una cafetería pequeña. No pensaba contarle nada, pero el silencio entre nosotros pesaba. Finalmente, le dije la verdad, aunque resumida. Daniel me pidió que me fuera de la casa. Ernesto frunció el ceño, pero no reaccionó con escándalo, solo me observó en silencio. Te explicó. ¿Por qué? Espacio, respondí. Presión, cosas del negocio. Ernesto bajó la mirada unos segundos, como si estuviera decidiendo si debía decir algo más. Hay algo que quizá nunca supiste, dijo finalmente. Sentí un leve nudo en el estómago. ¿Qué cosa? Suspiró antes de hablar. Hace muchos años, cuando Daniel tenía 17, me pidió que lo llevara al hospital. Tú estabas en una consulta. Intenté recordar. Fueron años confusos, llenos de trabajo y cansancio. Él no quería que supieras que estaba allí, pero escuchó algo. Mi mente empezó a moverse con inquietud. ¿Escuchó qué?
escuchó al médico decir que tu corazón no estaba bien, que necesitabas reducir el estrés, que, si seguías trabajando así, podrías tener consecuencias serias. El recuerdo volvió como un golpe silencioso. Sir, hubo una consulta. El médico me advirtió que mi presión estaba alta, que debía cuidarme. Yo había restado importancia. Tenía un hijo que mantener. Yo le respondí al médico que no importaba. Continuó Ernesto, repitiendo palabras que yo apenas recordaba. Dijiste algo como, mientras él tenga futuro, yo estaré bien. Sentí que el aire me faltaba por un segundo. Daniel escuchó esa parte. Me quedé inmóvil. Él pensó que estabas sacrificando tu vida por él, que cada logro suyo estaba pagado con tu salud. Nunca lo supe, nunca imaginé que esas palabras, dichas casi sin pensar, se convertirían en una carga para él. Desde ese día, añadió Ernesto, algo cambió en él. Se volvió más obsesivo con el éxito, más exigente consigo mismo. Las piezas empezaron a encajar lentamente, dolorosamente. Yo siempre pensé que su ambición era natural, que era simplemente un joven con sueños grandes, pero quizá no era solo ambición, quizá era culpa. Volví a sentir en mi mente aquella discusión en la cocina, sus palabras. Crecí viendo cómo te destruías trabajando. Me hiciste sentir que si fracasaba, todo tu esfuerzo habría sido inútil. No era resentimiento puro, era miedo, miedo a no estar a la altura de un sacrificio que nunca le pedí que compensara. Durante días no pude dejar de pensar en eso. Tal vez la distancia no comenzó con el negocio fallido, tal vez comenzó aquella tarde en el hospital, cuando un adolescente escuchó a su padre decir que su propia vida era secundaria, y sin embargo, eso aún no explicaba por qué me había echado. La respuesta llegó de la forma más inesperada. Recibí una carta, no un mensaje, no una llamada, una carta escrita a mano. Reconocí su letra inmediatamente. Me senté en el pequeño cuarto donde me estaba quedando y la abrí con manos temblorosas. Papá, sé que ahora me odias, y quizá es más fácil que lo hagas. Esas primeras líneas me dejaron sin respiración. No te pedí que te fueras por falta de espacio. Lo hice porque la casa está en riesgo. Sentí un frío recorrerme la espalda. Los negocios no salieron como esperaba. Firmé garantías que no debí firmar. Si las cosas empeoran, podrían intentar tocar todo lo que esté vinculado a mí, incluso tu pensión, si vivías oficialmente. Allí me quedé mirando esas palabras durante largo rato. No quería que tuvieras que enfrentar llamadas, notificaciones, ni posibles embargos. No quería que después de todo lo que hiciste, terminaras pagando por mis errores. La carta continuaba: si te alejaba, si rompía el vínculo legal de convivencia, te protegía. Mis ojos comenzaron a humedecerse. Preferí que pensaras que soy ingrato a que perdieras lo poco que tienes asegurado. Durante semanas, interpreté su decisión como rechazo, como cansancio, como ingratitud, y ahora entendía que, al menos en parte, era miedo, no miedo a mí, miedo por mí. Cerré los ojos y recordé su expresión la noche que me pidió que me fuera. Esa rigidez, esa frialdad forzada, quizá no era dureza, quizá era sacrificio, un sacrificio torpe, mal comunicado, pero sacrificio al fin. Y de repente, la historia cambió dentro de mí. Ya no veía solo a un hijo resentido, veía a un hombre ahogado, en deudas, cargando desde la adolescencia la idea de que su éxito debía justificar la salud deteriorada de su padre. Un hombre que, en su intento por protegerme, eligió convertirse en el villano. Eso no borraba el dolor, no borraba la humillación de esa puerta cerrándose, pero sí cambiaba algo profundo. Cambió mi percepción, y mientras sostenía la carta en mis manos, entendí que aún quedaba una conversación pendiente, una conversación que no podía esperar más, porque ahora sabía que detrás de esa decisión había una verdad que ninguno de los dos supo decir a tiempo, y si quería recuperar algo más que una casa, tendría que enfrentarla. Volví a la casa un martes por la tarde. No llevaba maleta, no llevaba reproches ensayados.
Solo llevaba la carta doblada en el bolsillo y un peso distinto en el pecho. Ya no era solo dolor, era comprensión mezclada con una tristeza más profunda. Cuando doblé la esquina, supe que algo había cambiado antes incluso de verlos. La casa ya no tenía las macetas en la entrada, el jardín estaba descuidado, y frente a la puerta, había cajas. Daniel estaba allí, de pie, sosteniendo una de ellas. No me vio al principio. Su postura era distinta a la de aquella noche. Ya no estaba rígido, estaba derrotado. El banco había ejecutado la propiedad. No hizo falta que me lo dijera. Se veía en la forma en que miraba la fachada, como si estuviera despidiéndose de algo más que ladrillos. Me acerqué despacio. El sonido de mis pasos sobre la acera hizo que levantara la vista. Nuestros ojos se encontraron. Durante unos segundos. No hubo palabras, solo dos hombres frente a frente, ambos expulsados de la misma casa, pero por razones diferentes. Papá, dijo finalmente, y su voz ya no tenía dureza. No había nadie más alrededor. Su esposa y los niños no estaban allí, solo él y las cajas. Recibí tu carta, respondí. Bajó la mirada. No quería que lo supieras así. Entonces, ¿cómo querías que lo supiera? No lo dije con enojo, lo dije con cansancio. Se pasó la mano por el rostro, intentando mantener la compostura, pero sus ojos se humedecieron. Pensé que si te alejaba, al menos tú estarías a salvo. Miré la puerta cerrada, esa misma puerta que semanas atrás se cerró frente a mí, y decidiste cargar con todo solo. Es mi responsabilidad, respondió casi en un susurro. Respiré hondo. Daniel, ¿desde cuándo crees que proteger es hacerlo solo? No respondió de inmediato. Se sentó en una de las cajas, como si el peso ya fuera demasiado. Desde que escuché en el hospital que estabas dispuesto a dar tu vida por mí, dijo sin mirarme. Desde que entendí que cada cosa que logro tiene el precio de tu salud, sentí que el pasado se hacía presente con una claridad dolorosa. Yo no dije eso para que cargaras con culpa, respondí con calma. Lo dije porque eras mi hijo, porque era mi decisión. Levantó la vista, y por primera vez desde que era adolescente, vi en sus ojos el mismo miedo de aquel niño que me abrazó en el hospital cuando perdió a su madre. Siempre sentí que si fracasaba, tu sacrificio habría sido en vano, confesó. Y cuando el negocio empezó a ir mal, cuando las deudas crecieron, no podía soportar la idea de que lo supieras. No podía verte decepcionado. Yo nunca estuve decepcionado de ti, pero yo sí estaba decepcionado de mí, respondió. Ese era el verdadero conflicto. No era mi presencia, no era el espacio, era su batalla interna. Se levantó y caminó unos pasos, mirando la casa una última vez. Firmé cosas que no debí firmar. Confié demasiado. Pensé que podía multiplicar todo lo que construí. Y cuando empezó a derrumbarse, solo veía tu cara en mi mente. Todo lo que hiciste, todo lo que soportaste. Su voz se quebró, y sentí que estaba traicionando eso. Me acerqué y, esta vez, no dudé. Puse mi mano sobre su hombro. Escúchame bien, dije despacio. Nunca te pedí que pagaras nada. Nunca trabajé esperando que me devolvieras algo. Lo hice porque eras mi hijo, y lo volvería a hacer. Sus lágrimas cayeron sin dramatismo, sin exageración, solo cansancio acumulado durante años. Te saqué de la casa porque no quería que tocaran tu pensión si las cosas empeoraban. Preferí que me odiaras. No te odié, respondí con honestidad. Me dolió, pero no te odié. Nos quedamos en silencio, mirando el lugar que fue hogar para ambos en momentos distintos. La ironía era clara. Yo había sido expulsado, y ahora él también, pero algo había cambiado. Ya no había una puerta cerrándose entre nosotros. Había una verdad dicha. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. Se encogió de hombros. No lo sé. Buscar un lugar pequeño. Empezar de nuevo. Pagar lo que debo poco a poco. Asentí. Entonces empecemos juntos. Me miró confundido. No tengo mucho, continué, pero tengo experiencia empezando desde cero. Lo hice una vez cuando tu madre se fue. Puedo hacerlo otra vez.
No quiero que vuelvas a sacrificarte, dijo con rapidez. Sonreí con suavidad. No, es sacrificio si es elección. Esa fue la diferencia que nunca supimos explicar antes. El sacrificio impuesto pesa, la elección compartida une. No volvimos a entrar en esa casa. No hubo despedida ceremonial. Solo recogimos lo que quedaba y caminamos hacia el auto en silencio. Semanas después alquilamos un apartamento pequeño, nada lujoso, 2 habitaciones, una cocina modesta, ventanas que daban a una calle tranquila. No, era la casa que imaginé para mi jubilación, pero era un lugar honesto. Las primeras noches hablamos más de lo que habíamos hablado en años, sin reproches, sin expectativas invisibles. Él me contó sus miedos sin sentir que debía protegerme. Yo le conté mis errores sin convertirlos en lecciones obligatorias. Aprendimos algo tarde, pero lo aprendimos. El amor no necesita deudas, no necesita contabilidad emocional, necesita palabras claras. A los 60 años perdí mi casa, perdí la imagen de estabilidad que creía tener, pero recuperé algo más importante, recuperé a mi hijo. No como el niño que protegía ni como el hombre que debía demostrarme nada, sino como un ser humano imperfecto, igual que yo. A veces la vida no cierra puertas para castigarnos, las cierra para obligarnos a hablar, y esta vez, cuando una puerta se cerró, no nos dejó en lados opuestos, nos dejó caminando en la misma dirección.